En esta ocasión vamos a hablarles sobre la correlación para datos que tienen una correlación negativa. Nuevamente estaremos utilizando el modelo de mínimos cuadrados con las fórmulas que ya hemos visto antes para calcular la pendiente y la ordenada al origen de un polinomio recto, o sea, de una línea recta. En este sentido, hemos sugerido nuevamente el porcentaje de concentración final de un componente al final del proceso, donde se agrega una cierta cantidad de litros al inicio y con esa cantidad de litros agregada va a haber una determinada concentración final en porcentaje del componente en el remanente en el proceso final. En este sentido, puede verse que a medida que aumenta la cantidad de litros agregadas del componente A, se reduce la concentración. Vean ustedes cómo se parte de una concentración de 47.6, se va reduciendo hasta llegar a 39.6. Entonces, a medida que aumenta la concentración, se reduce, a medida que aumentan los litros agregados, se reduce la concentración final de ese componente. Si graficamos este comportamiento, vamos a tener una gráfica de este tipo, de orden descendente. A medida que aumenta la cantidad de litros agregados, va reduciéndose el porcentaje del componente A remanente al final del proceso. Quizás esto pueda ser algo ilógico, pero bueno, es un dato sugerido para bien de calcular para bien de usar, mejor dicho, las fórmulas de mínimos cuadrados y poder obtener los valores M y B de esta recta. Bueno, ya se tienen, ya los he calculado antes. Aquí aparece la fórmula que he definido de Excel, que no es otra cosa más que la fórmula que vimos antes con sumatorias y que es la que aparece en un principio para el cálculo de la pendiente M. Ya hemos previamente calculado los productos de X por Y y su sumatoria, las sumatorias de los valores de X, la sumatoria de los valores de Y. Hemos calculado también cada dato de X, lo hemos elevado al cuadrado y tenemos su sumatoria, así como también podemos elevar la sumatoria de los datos de X al cuadrado como pide la fórmula. Entonces, lo que aparece antes es nada más la aplicación de esta fórmula traducida a datos de Excel, como lo pueden ver de la siguiente manera. Nuevamente se están trabajando con 10 datos y esta es la forma en la que queda ya la definición de la fórmula en Excel. Para calcular el valor de B, que es la ordenada al origen, nuevamente se aplica la fórmula que vimos antes, donde este primer dato corresponde al promedio de Y, que se encuentra en la celda C15, que es el promedio de Y, y B15 corresponde al promedio de los valores de X, tal como lo marca la última fórmula, que es para obtener el valor de la ordenada al origen B. Bien, entonces, en este sentido, ya lo hemos calculado también, ya lo he calculado, y solamente para mostrar cómo va a caer el polinomio, vamos a mostrar esta columna, y aquí la tenemos. El polinomio va a ser del tipo Y igual a 58.23, que es la ordenada al origen, menos 72.64 veces X. Utilizando ahora este polinomio, voy a recalcular los datos de concentración final dados en un principio como si no existieran. Solamente tomaré los litros agregados al inicio del proceso y esos litros los estaré reemplazando aquí en el valor de X de la fórmula obtenida, que no es otra cosa más que los datos que nos dieron las fórmulas de Excel que se definieron con anterioridad. Entonces, para obtener el primer dato, lo que se hace es definir la fórmula nuevamente en Excel, en donde a 58.23 se le restará el producto de menos 0.7264 por el valor de X, que sería el valor que se ubica en la celda B4, el primer valor de X. Y se arrastra esta fórmula para que la copie y vaya recalculando este mismo valor, solamente haciendo cambiar el valor de X. O sea que utiliza el mismo patrón, que utiliza la misma fórmula, y lo único que va a ir cambiando va a ser el valor de X. Ante esto, tenemos la aproximación de los datos
sugeridos con este polinomio o con esta recta. Si graficáramos nosotros ahora una recta donde aparecieran las dos líneas, la inicial, que es la que veíamos, más la recalculada, tendríamos una gráfica más o menos de la siguiente forma. Vean ustedes. Vamos a elegir estos datos que son los iniciales, los sugeridos, y también vamos a elegir los recalculados para que con ellos insertar una gráfica de líneas. Y aquí la tenemos. La gráfica de líneas, la voy a poner aquí por un costado. Pueden ustedes ver que en color naranja aparece la línea del polinomio aproximado, y en color azul sigue apareciendo la línea de los datos sugeridos en un principio. Entonces pueden ver ustedes que ahora, a diferencia del ejercicio anterior donde se hacía una correlación para datos que se comportaban de manera positiva, o que la correlación era positiva, que era lo que veíamos en el ejemplo anterior, esta gráfica de la correlación era positiva. Bueno, pues ahora se tiene una correlación dependiente negativa o una correlación negativa simplemente, dado que a medida que aumenta un valor disminuye el otro. No he puesto los datos correspondientes aquí en el eje, pero puede verse en el empalme de las dos rectas que a medida que aumenta un dato, un valor, el otro disminuye. Nuevamente tenemos empalmadas las rectas, tanto la sugerida al principio o los datos colectados de la experimentación y la observación, y los datos obtenidos con la aproximación de esta ecuación de la línea recta. Bien, es así como funciona la ecuación obtenida ahora para una correlación negativa. Obsérvese que en la correlación negativa el signo de la pendiente es negativo. Esto indica pues que va descendiendo. Bien, aquí terminamos este video y continuaremos hablando en un siguiente video sobre el coeficiente de correlación. Es todo.